Misto día, ya. A ver, muy bien. Vamos, chicos, a compartir mientras tanto. Ya, bueno. Vamos compartiendo la diapositiva. Vamos compartiendo la diapositiva. A ver, chicos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos compartiendo la diapositiva, chicos. Ya. Ahora bien, chicos, ¿ustedes pueden observar la diapositiva en este momento? Confirmen, por favor. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Ok, profesor. vamos. Entonces vamos ampliando. A ver, un ratito. A ver, chicos, vamos ampliando la imagen. Creo que está de acá está. A ver, que abra. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Ok, como pueden observar, jóvenes, el tema del día de hoy es nada menos que el virreinato del Perú. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a hablar del virreinato. A ver, a propósito, de la imagen, lo que tú ves en la parte superior izquierdo era el estandarte de la colonia. Durante el periodo colonial, ese era el estandarte. Ya, si te interesa, chicos, esto es el estandarte de la época colonial. Es el aspa de Borgoña. Son las aspas de Borgoña, símbolo o emblema traído por los españoles. ¿No? Ok, bien. Estamos en el año de 1542. Chicos, a ver, solo con leer el texto. ¿Quién fue el hombre que ordenó la creación del virreinato? A ver, chicos. Carlos V. ¿De quién era? ¿Qué cargo tenía? Por favor, lean el texto. ¿Cuál era su cargo? Emperador. Él era el emperador Carlos V. Muy bien, él era el emperador. Recuerden esto, él es el emperador Carlos V. Fue a través de una real cédula, ¿ya, chicos? La creación del virreinato del Perú se dio a través de una real cédula. Fue una pregunta que hice una vez, que se ha hecho en varias ocasiones. ¿Con qué documento se crea el virreinato del Perú? A través de una real cédula. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué se creó un virreinato? ¿Cuáles fueron las razones, causas, motivación? ¿Cuál fue la causa, razón o motivación? Bueno, hay varias razones, pero vamos a centrarnos en dos. Número uno, hay que controlar a los conquistadores y colonos. ¿Ya? Hay que controlarlos. En su mayoría, los colonos españoles tienen un carácter, digamos, un poquito levantisco. ¿Qué quiere decir un poquito levantisco? Pregunta, ¿querían obedecer al rey? ¿Tú qué dices? ¿O se paraban rebelando? Se paran revelando. Se paraban rebelando, muy bien. Y la segunda razón, hay que tener un control eficiente en la riqueza que se está obteniendo. Una pregunta, si tú fueras el rey de España y de tu nueva colonia, de tu nueva conquista, está empezando a llegar oro, una pregunta, ¿te molestaría que alguien te lo quitara? ¿Alguien te quitara esa colonia? Sí. Sí, ¿no? Sí, Pregunta, ¿te molestaría que los que están administrando por ahí estén haciendo de las suyas y te estén robando? Sí. sí. Sí, por esa razón el rey ha decidido crear el virreinato para tener un control más eficiente. Otra de las razones, bueno, sería en realidad una tercera razón, era la necesidad de proteger a los indios que eran despiadadamente explotados por los conquistadores y colonos. Ahora, una pregunta, ¿por qué el rey estaba tan interesado en proteger a los indios? Ojo, la política era proteger a los indios. La pregunta es ¿por qué? ¿Buena gente? Y, ¿El rey se había vuelto y buena gente? no, no, no. No. La respuesta es muy sencilla, muchachos. Ok, exacto. Su compañero, Margalaya dio la razón. Todo empezó con la crítica que hizo Bartolomé de las Casas. Él empezó una serie de críticas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas en Europa publicó un documento, La destrucción de las Indias, donde denunciaba
los abusos y tropelías que cometían los españoles. Cuando la noticia llegó a oídos de las aristocracias europeas, todos pusieron el grito al cielo. Estaban furiosos. Dijeron que lo que estaban haciendo era terrible y había que poner coto. El rey, hasta el mismo rey estaba horrorizado. Pero no porque es carácter humanitario, sino porque la pregunta era, hey, si esta gente, es decir, los que están ahorita acá, están allá, terminan de matar a los indígenas, ¿quién va a trabajar en las minas? ¿Quién va a trabajar en las minas? ¿Quién va a cultivar la tierra? Y lo más importante, ¿quién va a pagar los impuestos? Una pregunta, si tú fueras el rey, ¿los indios te convienen vivos o muertos? Vivos. Vivos. Los vivos pagan impuestos, los vivos trabajan, los vivos pueden pelear incluso para defenderte. ¿Entiendes ahora las razones? Ya, hasta acá. ¿Entiendes las razones para crear el virreinato? Sí. Se entiende, ¿no? Al rey no le convenía que eso estuviera. Bueno, aparte habían fracasado las gobernaciones y todo lo demás, ya. El hombre que inspiró la idea fue Bartolomé de las Casas, ya. Muchachos, aquí tenemos el primer mapa del virreinato. A ver, por favor, vamos a ampliar la imagen, quiero que lo vean. Este es el primer mapa, mira todo. Lo que es de beige, de color beige que está acá, señalando que está con número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el virreinato del Perú, siglo XVI y siglo XVII. ¿Qué te parece? Chicos, ¿cuáles son los únicos territorios que no estaban dentro del virreinato del Perú en América del Sur? A ver, acá de morado, ¿qué dice? Capitanía de Caracas. Caracas. actual país de España. España. Ah, Lean bien, por favor. Chicos, ustedes con un dibujo se pierden, ¿no? Capitanía de Caracas. Depende del virreinato de Nueva España, es decir, México. En esa época, México. Hoy en día, México. Actualmente es Venezuela. Muy bien, Marcalaya. Hoy en día, Venezuela. Lo que pasa que en el pasado era una capitanía y dependía administrativamente del virreinato de Nueva España, de México. A la derecha tenemos los territorios no explorados y los dominios de Portugal. ¿Ya, chicos? A ver. Ok. Virreinato del Perú. Abarcó las audiencias de Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Charcas, Santiago de Chile. A ver. Voy a colocar el nombre completo aquí. Su nombre completo es Santiago. Su nombre completo es Santiago de Chile. Ya, mi estimado, su nombre completo. Ok. Vamos a ampliar. Ya. Ok. Vamos a ver a continuación las llamadas reformas toledanas. Llamado así porque estas reformas se hicieron durante el gobierno de qué virrey. A ver. ¿Durante qué? ¿Cómo se llamaba el virrey? Francisco de Toledo. Durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. ¿Ya? Ups, a ver, vamos a ver. Él es, por si acaso, el quinto virrey del Perú. ¿Ya? A ver, vamos a colocar algunos datos de este hombre vamos a colocar algunos datos de este hombre. Agregaremos algunos datos de este señor. ¿Ya? Vamos a aumentar aquí. A ver. Muy bien, algunos datos. Voy a precisar ese texto, ¿ya? Él es el quinto virrey del Perú. Muy bien. Será quien organice, quien finalmente organice el virreinato. Será quien finalmente organice el virreinato. ¿Ya, chicos? Ya. Quinto virrey del Perú será quien finalmente realizó
una serie de reformas. Inicia su mandato con una visita general. Muy bien. Nos encontramos ante el virrey Francisco de Toledo. Realizó las reformas, lo que tú conoces como las reformas toledanas, ¿ya? Él cuando llegó aquí inició su mandato. Bueno, como era nuevo aquí, tenía que conocer. Así que inicia una visita general. ¿Qué significa visita general, muchachos? A ver, ¿qué significa visita general? Recorre todo el virreinato. Imagínate, todo este territorio recorrió, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, para ver cómo estaba la situación. Una vez que se llenó de información, empezó a dar sus leyes. Número 1, organizó el tributo indígena. Chicos, los indios pagarán tributo, ¿ya? Los indios pagarán el tributo. Pero pregunta, ¿ese tributo lo van a pagar en metálico, es decir, en dinero o en mercancía? ¿Cómo crees que lo van a pagar? Mercancía. Mercancía. A ver, ¿en productos o en dinero? A ver, ¿tú cómo quieres? Tú eres, a ver, quiero que te pongas por un instante como el recaudador de impuestos. Muy bien, dinero. A ver, primera pregunta, a ver, quiero que me respondan. Durante el imperio incaico, ¿los indios pagaban impuestos al Inca? ¿El imperio incaico cobraba impuestos? ¿Sí o no? Como que no. Chicos, claro que tiene que cobrar, es un imperio. ¿De qué crees que vive el imperio? ¿Te acuerdas la mitad? Ese era el impuesto. Tenías que, a ver, si tú vivías en el imperio incaico, tenías que trabajar por lo menos un par de meses para el imperio, al año. O sea, no vas a pagar en dinero, tranquilo, no te vamos a cobrar en dinero. Solo vas a trabajar gratis, 2 meses al año para el emperador. ¿Nada más? Ah, no, espérate un momentito, falta. Aparte, vas a tener que entregar parte de tu cosecha. ¿Nada más? No, ¿cómo que todavía? Todavía falta. Aparte de tu cosecha, tú haces trabajo artesanal. Vas a tener que entregar algo, ¿no? Tela, cerámica o algo que fabriques. ¿Nada más? No. Tu aldea está obligada a entregar niños, mujeres, ¿no? Tú sabes, para las aglias, o niños para los sacrificios, en fin. Una pregunta. Entonces, te das cuenta que el imperio sí te cobraba impuestos. Y esto fue esto fue a lo largo de la historia del mundo andino. Pregunta, cuando los españoles llegaron, ¿ellos encontraron una población acostumbrada a pagar impuestos? ¿Sí o no? Y Pagar impuestos. Así que cuando los españoles informaron que debían pagar, los indígenas se apresuraron a pagar con su trabajo. Decían, muy bien, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Los españoles, eso los dejó un poco, pero chicos, nosotros queremos dinero. Pregunta, ¿los indios sabían el dinero? ¿Conocían el dinero? No. 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 Acá viene y como no conocían el dinero, acá viene el problema. Para suerte, chicos, miren, España en ese momento, y quiero que recuerdes bien, España se encontraba bajo el sistema capitalista mercantil. Tenía rezagos feudales, pero ya había entrado el sistema capitalista mercantil, en su fase mercantil. O sea, ya se manejaba dinero. Como los españoles tenían minas, ya estaban comenzando a formarse las primeras minas, donde a través de la mina se llevaban a cientos o miles de trabajadores, esa gente tiene que comer. ¿Qué hacían los dueños de las minas? Comenzaron a comprar las cosechas a los indios, ¿no? A ver, ustedes los indios, ¿qué han producido? Papa, compro. ¿Qué más? Maíz, compro. Carne, muy bien, compro, para alimentar a mis trabajadores. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera.
Campeón, el día de hoy, y solo por hoy, es el pago del tributo. Los indios, como ya están acostumbrados, llegaron trayendo su mercancía, sus productos para pagar. Imagínate, muchacho, que tú estás ahí y le dices, dejas pasar al indio. Y dices, a ver, señor, pase. Observas que ese indio ha traído con sus llamitas 5 sacos de maíz. Ajá, 5 sacos de maíz. Y tú le indicas, y observas, hay en esa sala 2 mesas, una al extremo de la otra. Y tú le indicas, ve a la izquierda, el indio va a la izquierda, y ahí deposita los 5 sacos de maíz. El notario, que es el hombre que está sentado, cuenta los sacos y apunta, 5 sacos de maíz. El indio se quiere dar media vuelta, el hombre dice, un momentito, señor. Agarra su cajón, abre su caja y saca 5 monedas de plata y la coloca ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está, cóbrate. El indio sorprendido le mira, ¿qué es esto? Se llama dinero, moneda. ¿Para qué? Mira, yo no te estoy cobrando, yo te estoy comprando tu maíz. Yo represento a la mina y tengo que llevar ese maíz para la mina y tengo que pagarte. El indio, ¿y dónde pago mi tributo? ¿Dónde pago mis impuestos? En la otra mesa, por favor. El indio va a la otra mesa y coloca las 5 monedas. Me han dicho que tengo que entregarte esto. El recaudador dice, no están, tampoco es para tanto. Toma 3 monedas y dice, estas 2 monedas es tu ganancia. Es tu ganancia. ¿Qué hago con esto? Bueno, sales de la habitación, ahí está la feria. Hay azúcar, hay ron, azúcar, sal, herramientas de metal, telas, carne seca, harina, cosas que tú vas a necesitar. Cosas que tú vas a necesitar. ¿No? El indio sale y compra varias cosas y regresa. Una pregunta, jóvenes. Al año siguiente, ¿este indio va a venir con 5 sacos de maíz? ¿O va a traer más? No, va a traer Va más. a tener más, va a tener más. Bueno, pero tú ya sabes cómo es la ley. Tú sabes cómo es la ley, ¿no? Mientras más mercancía traiga, el precio sube o baja. Sube. Uy, Baja. Es la ley de oferta y demanda. A mayor cantidad de un producto, el precio baja. A menor cantidad, su precio sube. Oferta y demanda. Eso tienes que entenderlo desde ahora. Bueno, muchachos, acabamos de introducir a los indios ¿a qué sistema? ¿Feudal o capitalista? capitalista. Capitalista. Ahora los indios tienen que pagar con dinero. Te hago la pregunta, sinceramente, una vez que los indios entendieron el valor del dinero, sinceramente, ¿tú crees que querían pagar? No. Hijo, no te preocupes, así es, nadie va a querer pagar. No podemos culparlos. Es más, te digo algo, ¿los mismos españoles querían pagar impuestos? No. No, Y eso me lleva al siguiente problema. Ah, sí, el virrey Toledo también organizó la mita. Todo varón entre 16 y 50 años debe trabajar 6 meses, por lo menos una vez en su vida, en las minas. Está obligado a trabajar 6 meses en las minas, por lo menos una vez en su vida. Ojo, se le debe pagar un sueldo por esto, ¿ya? Se le debe. No puede, ojo, está prohibido el trabajo gratuito de los indios. Así que se le tiene que pagar. Lo único malo es que nunca se especificó cuánto. Eso es lo único malo. Así que ahí empezaron los abusos. Chicos, ¿les pagaban bien o les pagaban una miseria? Les pagaban una miseria. Una miseria. Ese fue el problema, no especificaron la paga. Ahora entiendes lo importante de fijar un sueldo mínimo, ¿no? Ahora ya entiendes la importancia de por qué se debe fijar un sueldo mínimo. Ya, bien, sigamos. Bien. Ah, se prohibió el servicio personal de los indios. Volvemos al punto. Si un indio va a trabajar, se le tiene que pagar. Pero también el mismo problema, no se especifica cuánto. Se prohibió las encomiendas. Los indios tenían que trabajar con una paga. Ya. El problema es que volvemos al inicio. Te hice la pregunta. Chicos, ¿los indios querían pagar impuestos? ¿Ahora el tributo? No. Ahora que ya conocen el valor del dinero. Imagínate tú, eres un campesino. Han pasado 3 años desde que te impusieron el tributo.
Ya tú mismo llevas la mercancía, tú mismo llevas tu carga a la mina, personalmente lo haces, y regresas cargado con una buena cantidad de monedas. Pregunta, mañana viene viene el recaudador de impuestos. Sinceramente, ¿tú quieres darle al menos, tú quieres darle alguna de tus monedas que te ha costado trabajo ganar? No. No. Oh, la gente se va a enfurecer. Lo que era más gracioso, jóvenes, es que habían argumentos para no pagar impuestos. Habían muy buenos argumentos que paradójicamente los mismos españoles usaban a veces. Y que para los indios, bueno, podía servir. Sucede que cuando venía el recaudador de impuestos, el problema era este. Los indios vivían en las zonas altas, ¿me entiendes? Los indios vivían en las zonas altas, es decir, en la parte alta de los cerros, y en la parte baja estaban sus campos de cultivo. Algo práctico. El problema, ojo, vivir en una zona alta tenía ventajas. Primera ventaja, en caso de un ataque, tú estabas arriba, veías al enemigo llegar y te podías ir. Podías fugarte fácilmente. Otra ventaja, si tenías buena vista, a lo lejos veías la figura familiar, ¿no? Una figura muy familiar, el cobrador de impuestos que estaba viniendo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Nos Se vamos. van. No, vamos, nos llevamos todo de valor y nos vamos. Llega el recaudador de impuestos a nuestras casas y no encuentra la casa vacía. No hay nadie. El recaudador furioso tampoco puede quedarse, ¿no? Si se queda, no hay ni siquiera alimentos. Se va al otro pueblo. No, va avanzando y todos están yendo. El recaudador regresa a Lima y dice, señor, los indios se nos fugaron. El virrey piensa, vivos estos, ahora van a ver. ¿Tú qué harías ahora? ¿Tú qué harías ahora si fueras el virrey? Les prohíbo que... Ya, tú puedes prohibirle, pero tú, sinceramente, ¿te van a hacer caso? No. Bajar No. menos el pago. La idea, hijo, no es la idea del coste, la idea es que paguen. ¿Encerrarlos? La idea, ajá, ahí viene la idea, encerrarlos. ¿Pero dónde? ¿En una cárcel? No, tampoco, ojo, no puedes mandarlos a todos a prisión. Primero, que no es práctico, y segundo, el rey se enfurecería. El rey te ha dicho que tienes que tratarlos bien. Pero bueno, vamos a buscar una solución intermedia. Por orden del virrey Toledo, las aldeas de los indios que están en las zonas altas serán destruidas. Y la población se trasladará a la zona baja. Y ahí construirán un pueblo que será llamado Reducción de Indios, es decir, un centro poblado, donde 5, 6, 7 aldeas ahí quedarán. Ahí serán juntados. Y serán gobernadas por un alcalde, al cual llamaremos Barayoc, alcalde de indios. Este nuevo centro poblado, muchachos, estará amurallado. Y la muralla, a diferencia de la muralla de la ciudad, no es para impedir que alguien entre, es para impedir que los indios se nos fuguen. De esa manera, tengo a todos en un solo lugar, en una sola centro habitable. Cosa que cuando llega el recaudador de impuestos, se para en la puerta y no los deja salir a nadie. Y ya los puede cobrar. Así podemos cobrarles el tributo y reclutar indios para la mitad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la solución? A ver, chicos, ¿qué te parece la solución? ¿Qué te Muy parece bueno esta para el virrey, pero para los indios no. Bueno, jóvenes, esta fue la solución para obligar a los indios a pagar. Y esas reducciones, hoy en día, cuando tú vas a la sierra, son todos los pueblos de la sierra. Son los pueblitos de la sierra. Tú entras a un pueblo de la sierra y dices, bienvenido al centro poblado de tal, fundado en 1570 y algo. O sea, fue fundado por orden del virrey Toledo. Chicos, para que lo entiendas, la relación entre los indios y los españoles fue más o menos así. Los españoles le enseñaron a los indios a que manejaran el dinero y por lo tanto ya les podían cobrar en metálico, en dinero. 1-0 a favor de los españoles. Los indios aprendieron a fugarse para que los españoles no les cobren. 1-1 ahora, están 1-1. Uno a los españoles, uno a los indios. Los españoles agarraron y los encerraron a todos en un pueblo. 2-1 a favor de los españoles.
Bien, campeón, ¿qué haces tú para, cuál sería, tú eres indio, ¿qué haces para no pagar impuestos ahora? Mira, van ganando los españoles. Tienes que hacer algo para emparejarles. Y jóvenes, ¿tú qué crees? ¿Los indios se quedaron con los brazos cruzados o hicieron algo? Hicieron algo. Hicieron algo. Chicos, tú sabes cómo es el peruano. Se dice, hay un adagio que dice que el peruano siempre aprende lo malo del extranjero, de los extranjeros. En este caso, los españoles eran los extranjeros en esa época. Pronto los indios aprendieron de los españoles algunas mañas para no pagar. Existe algo que se llama vacío legal. ¿Sabe? El vacío legal significa que se olvidaron colocar una ley ahí y tú aprovechas ese vacío para hacer de las tuyas. La ley es bien clara. Los indios pagarán en el lugar de su residencia. Si un indio no está en su lugar, ¿no? Es bien claro. Un indio pagará el tributo en su lugar de residencia. Campeón, tú eres indio y vives en el Agustino. Y se acerca del próximo mes, vas a pagar tributo. Y tú no quieres pagarlo. ¿Qué haces? Vives en el Agustino y no quieres pagar. ¿Qué haces? ¿Te vas a otro lado? Exacto, te mudas a Santa Anita y listo. Ya no vives ahí. Eres inquilino en Santa Anita y ya no pagas impuestos. ¿Qué te parece? Una buena estrategia. Así es. 2-2, ¿no? 2-2, a favor, ¿no? Ahí estaban empatados. Pregunta, ¿los españoles cómo respondieron? ¿Los españoles se quedaron, las autoridades coloniales, se quedaron con los brazos cruzados o respondieron? Respondieron. Respondieron. Hicieron una buena, ¿no? Ah, vivo se creen. Ya, van a ver, ahora van a ver. A partir de ahora ya, tú no vas a pagar el tributo, pero mira qué casualidad. Hay otros impuestos que sí te podemos obligar a pagar y son más caros que los impuestos que paga el indio. ¿Qué hago? Fácil. Los indios ante esta semejante perspectiva, muchos de ellos adoptaron apellidos españoles para no pagar uno, ¿no? Los españoles se dieron cuenta y ampliaron, no, ahora pagan todos. ¿No sé si te has dado cuenta que eso de pagar los impuestos es ir y venir? ¿No te has dado cuenta? Sí, profesor. ¿No? Es una manera, ¿no? Siempre, bueno, en realidad, chicos, siempre la idea fue esa, evitar pagar los impuestos. La idea siempre era esa, central. Ya, pregunta al salón, ¿cómo se llama el impuesto que pagan los indios? Chicos, ¿cómo se llama el impuesto que pagan los indios? A ver, vamos a resaltarlo aquí. Tributo. Muy bien, el impuesto que pagan los indios se le llama tributo, es el tributo. Ya, ok. Fue impuesto por el virrey Toledo. Sigamos. Ah, sí. Derrotó la resistencia de Vilcabamba. Captura y ejecución de Túpac Amaru I. ¿Ya? Captura y ejecución de Túpac Amaru I. Francisco de Toledo fue muy criticado por eso en España, ya que Túpac Amaru tenía la condición de rey y las reglas son bien claras. El único que puede ordenar la muerte de un rey es otro rey. Y Toledo era virrey, así no tenía el rango. Llega al Perú el Tribunal de la Santa Inquisición, el Santo Oficio. ¿Ya? Llega la Inquisición al Perú, o el Santo Oficio. La Inquisición, te digo esto, está reservada para los españoles y criollos. Los indios no son llamados al Tribunal de la Inquisición, no. Los indios no son aceptados aquí. ¿Ya? Fue administrada por la Orden de los Dominicos, quienes fundaron la Universidad San Marcos. El contexto, la reforma protestante, la pelea entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. Ese es el contexto. Vamos a ver ahora cómo es el gobierno colonial. Por un lado, tenemos las autoridades metropolitanas, es decir, las autoridades que viven en España, por un lado, y por otro lado, las autoridades coloniales, las que viven en el Perú. Chicos,
¿quién manda realmente aquí? ¿Quién es el que tiene el poder en España y en las colonias? ¿Quién tiene todo el poder? En esa época, ¿quién mandaba? A ver, ¿cuál era el mayor cargo en esa época? ¿Nada? Muy bien. El rey. Él está al mando. Manda el rey. Monarca absoluto de España y sus colonias. Gobierna por derecho divino, por lo que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Bueno, solo a Dios. Solo le tiene que rendir cuentas a Dios, pero bueno, como Dios no está en la tierra, no hay problema. ¿Ya? Durante la colonia hubo dos dinastías que gobernaron, la Casa Habsburgo, la Casa Borbón. ¿Ya? Estos son las casas, esta es la Casa Austria o Casa Habsburgo. Iniciada por Carlos I de España, o también conocido como Carlos V. ¿Te acuerdas de que quién fundó el Virreinato del Perú? ¿Cómo se llama el emperador que fundó el Virreinato del Perú, chicos? A ver. Carlos V. A ver, chicos, voy a dejar de compartir un ratito, por favor. Un segundito, por favor. A ver, voy a hacer algo práctico para ustedes. A ver, ¿dónde está el documento? Aquí está. Muy bien. Ya. A ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Un segundito, un minuto, por favor, chicos. Un minuto, un minuto, un minuto. A ver, chicos, vamos a ver. Ustedes son primera. Ya está. A ver, chicos, un segundito. Voy a hacer algo práctico, ¿ya? A ver, A ver, en material de trabajo, en este momento, jóvenes, ya, 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 listo. Bien, retomamos la diapositiva. Ok. Muy bien, chicos. Ok, por si acaso he subido el resumen de la clase, lo tienen a la mano, ¿ya, chicos? Revisen el resumen de la clase, ya. A ver, esta es la Casa Austria o Casa Habsburgo. Los reyes son Carlos I de España o Carlos V, que tú conoces, Felipe II, le sucede Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Este último, a su muerte, murió sin dejar hijos, y eso hace que pasemos a la siguiente dinastía, la Casa Francia o Casa Borbón, que es iniciada con Felipe V, luego Fernando VI, luego Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, ya que es el último monarca que bajo cuyo control estuvo el Perú, ¿no? Muy bien. Entonces, son las dos dinastías. Debajo del rey encontramos al Consejo de Indias, ¿ya? El rey tiene mucho poder, pero no puede estar en todos lados, así que va a delegar su poder en el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es la institución que se encargará en administrar las colonias, y en este caso en particular nombrará un gobernante para la colonia, es decir, al nuevo virrey, ¿ya? Nombra a las autoridades coloniales, políticas, militares y eclesiásticas. Elabora leyes, disposiciones, ¿ya?
cuando un virrey termina su mandato, el Consejo de Indias lo somete al llamado juicio de residencia para ver qué fue lo que hizo, si se portó bien o se portó mal. Ya. Entonces, en España tenemos al rey y el Consejo de Indias. Y en la colonia, es decir, en el Perú, ¿quién está al mando, chicos? ¿Quién está al mando en la colonia? El virrey. El virrey. El que está al mando es el virrey, ¿ya? Él tiene todos los poderes, incluso eclesiástico. Representa al rey. Le sigue la Real Audiencia, ¿ya, chicos? Le sigue la Real Audiencia. Es la siguiente institución, ¿ya? Ok. Hey, cerramos. ¿Qué pasó? ¿Se cerró la ventana? Muy bien. Ok, ahora sí. Entonces, jóvenes, le sigue la Real Audiencia, ¿ya? Le sigue la Real Audiencia. La Real Audiencia es un tribunal de justicia. Si el rey muere o no está, nombran un gobernador hasta que quien gobernará la colonia hasta que llegue el nuevo virrey. ¿Ya? Como te dije, es un tribunal de justicia. Luego están los corregidores o el corregimiento. Son funcionarios reales encargados en el gobierno de la provincia, ¿ya? Y la provincia recibe el nombre de corregimiento. El corregimiento. Ya. Chicos, muy bien. Un detalle más de los corregidores. Debían proteger a los indios. Debían brindar protección a los indios. Brindar protección a los indios. Ese era el trabajo de los corregidores. ¿Ya, chicos? El trabajo de los corregidores era ese. Ahora un problemita. ¿Tú qué crees? ¿Los corregidores cumplieron con su función? ¿O no? ¿Tú qué dices? A ver, el corregidor gobernaba una provincia, es decir, un corregimiento, y debía brindar protección a los indios. En la práctica, ellos eran los promotores de los abusos hacia la población indígena. La situación fue terrible. Se supone que el corregidor debía proteger a los indios del abuso que podían cometer, por ejemplo, los criollos. En la práctica, terminó algo paradójico. Muchas veces se dice que los criollos terminaban, o los propios españoles terminaban defendiendo a los indios de los abusos que cometía el corregidor. Y el corregidor a veces también abusaba de los propios criollos. Todo esto a la larga originó la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, por lo que posteriormente, en 1784, el cargo de corregimiento fue abolido y en su lugar surgen las intendencias. Luego tenemos al cacique, quien pertenece a la antigua nobleza indígena. Es descendiente de Curacas, aliado a los españoles y nobles. ¿Ya? Tenemos al Barayoc, que es el alcalde indígena. Gobierna pequeños centros poblados, reducciones. Es elegido entre los habitantes de su comunidad. Otras autoridades, está el visitador, quien se encarga de vigilar el desempeño de las autoridades coloniales. Por lo general llega sin aviso. Puede destituir al virrey, llegado el caso. Los cabildos, reunión de vecinos notables, hoy en día serían las alcaldías. ¿Ya? Bien, hasta acá hemos visto la organización política. ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad? ¿Se ha entendido hasta aquí? Bien, tomaré eso como un sí. Ok, chicos, sigamos. Sociedad colonial. Solo por curiosidad, a modo de curiosidad, chicos, ¿qué es lo que está transportando este hombre?
¿Notas algo, notas algo familiar aquí? Yo puedo ver cerdos. Parece ser. Cerdos, Cerdito, pero profe. en realidad, mi estimado, sí, pero es piel de cerdo. Se llaman odres. Son odres. El odre es una botella de cuero. Aquí en este caso hecha con la piel del cerdo. Matan al cerdito, lo despellejan con mucho cuidado y luego curan el cuero, lo curan y lo hacen duro. Lo cocen con pegamento especial, lo van cociendo y solo dejan un lugar como pico. Y lo pueden llenar con vino, principalmente se llena de vino o agua. Eso es el odre, ¿ya? Es una botella. Se pueden fabricar, ojo, cuando es de un animal grande se le llama odre. Cuando es con la piel de un conejo se le llama bota, que es más pequeño. ¿Ya? Esta es una acuarela de la época, chicos, una pintura de la época. Ahora, la sociedad colonial era clasista, estaba muy jerarquizada. ¿Sí, chicos? Estaba muy jerarquizada. Habían muchas clases sociales, bien. El detalle, chicos, es que miren, como había varios grupos, las autoridades, miren, una cosa es lo que pensaban las autoridades coloniales y otra cosa es lo que hacía la gente. Creo que ustedes ya conocen esa regla, ¿no? Una cosa es lo que quieren que se haga y otra cosa es lo que se hace. Pues bien, acá en el Perú, en la colonia, pasó eso. A ver, primero lo que querían hacer. Mira, esto es lo que querían hacer. Sucede que, siguiendo las ordenanzas de España, de la corona, se quería evitar toda unidad entre la población española y la población indígena. ¿Me entiendes? Se quería que, o sea, los españoles querían que los indios y las autoridades coloniales querían que los españoles y los indios se mezclen o estén separados. ¿Qué querían, jóvenes? ¿Se mezclen? Mírenle bien. Están separados. Desde un principio, los españoles, o mejor, en este caso, más que españoles, el término españoles sería incorrecto acá. Desde un principio, las autoridades, ¿ya? De la corona, las autoridades de la corona española, ¿ya? Trataron de evitar toda unidad entre la población española e indígena, ¿ya? ¿Me entiendes? Trataron de evitar que las poblaciones españolas e indígenas se mezclaran. Lo intentaron. La pregunta es, ¿lo lograron? No. 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 Esto estaba destinado a fracasar. ¿Por qué? Desde el momento que los soldados españoles pusieron pies aquí, inmediatamente se comenzaron a mezclar con las mujeres de acá. Recuerden que de cada 100 españoles que llegaron, 98 eran varones y solo eran 2 mujeres. Recuerden esa regla. 1. 2. Eso es número 1. Número 2. Rápidamente los españoles comenzaron a tomar mujeres acá. Las crónicas hablan que muchos soldados españoles se casaban con 2, 3 mujeres al mismo tiempo y vivían con ellas. Así que comprenderás que el mestizaje. Es más, el capitán Garcilaso de la Vega se casó con la princesa Chimpuoquio y tuvieron como hijos al Inca Garcilaso de la Vega, al escritor, al cronista. O sea, ya había empezado el mestizaje. De esa manera, ahora, para evitar que esto se siguiera dando, la corona española ordenó dividir a la población en 2 grupos. República de Españoles, República de Indios. Ahora, veamos primero la República de Españoles. La República de Españoles estaba dividida en 2 grupos, peninsulares y criollos. Los peninsulares son los nacidos en España y tienen acceso a los principales cargos. Y los apodaban chapetones. ¿Ya? Tienen acceso a los principales cargos y se les apodaba chapetones. ¿Ya? En el otro lado estaban los criollos,
que eran los nacidos en América, solo podrán, ojo, solo podrán acceder a los cargos de menor importancia. Eso era lo que decía la corona. En la práctica se apoderaron de la Real Audiencia en los primeros siglos. Ah, ¿y por qué la corona no quería que ocuparan los cargos más importantes? Porque la corona no confía del todo en ellos. No confiaban en ellos. Tenían temor de que en algún momento se rebelaran y proclamaran la independencia, cosa que al final se hicieron. Ya, bueno, entonces, la República de Españoles tiene dos grupos bien definidos: peninsulares, criollos. Ya. Y la República de Indios está dividida en tres grupos. El primer grupo son los caciques, autoridades nativas llamadas curacas en el Tahuantinsuyo, ¿no? Los antiguos curacas ahora se llaman caciques. Eran el nexo entre la masa indígena y la autoridad colonial, es el intermediario. Son educados en los colegios para caciques, o sea, van al colegio. No están obligados a pagar tributo. Visten a la usanza española, portan armas y montan a caballo. ¿Ya? Son los encargados de cobrar el tributo y además de reclutar a los indios que van a ir a la misa. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ya, este es el primer grupo, los caciques. Debajo de los caciques están los indios de cédula. Punto número 1, son indios libres. Eso que te quede bien claro, son indios libres. Viven en la reducción indígena. ¿Te acuerdas la reducción indígena que ordenó hacer el virrey Toledo? Ellos viven ahí, ¿ya? Tienen tierras, ya sean propias o comunales. Es otra característica. Tienen tierras, o suyas o comunales. Y debido a que tienen tierra, esa es la razón por la cual van a pagar el tributo. Ah, y pagan 2 veces al año. Están obligados a ir a la mita minera u obrajera. Ya, esos son los indios de cédula. El tercer grupo es el yanacona. El yanacona está en condición de servidumbre, obligado a trabajar en la tierra de los hacendados, a cambio de una pequeña chacra, en donde cultivarás sus alimentos. A ver, tú eres un indio yanacona, se te ha entregado una parcela de tierra. En esa parcela de tierra tú vas a cultivar tus alimentos, ¿me entiendes? Tú vas a cultivar tus alimentos, pero a cambio vas a tener que trabajar en la tierra del hacendado. No pagas tributo ni tampoco te mandan a la mita. ¿Ya? Entonces tenemos los tres grupos de indios bien definidos: caciques, indios de cédula y yanaconas. ¿Entiendes? Es decir, en el virreinato hay 5 grupos: peninsulares, criollos, caciques, ¿no?, indios de cédula y yanaconas. Bueno, mi estimado, el problema es que no es tan fácil. Ah, y me olvidaba, los esclavos. ¿Ya? El otro sector, los esclavos. Ahora, vamos a romper un viejo mito. A ver, campeón. Chicos, primera pregunta. A lo largo de la colonia, ¿habían cuántos grupos de esclavos? Los esclavos podían ser divididos en ¿cuántos grupos? A ver, 2. Pero mira, las piezas de marfil y las piezas de ébano. Pero te explico, ustedes solamente conocen a las piezas de ébano, no conocieron a las piezas de marfil, porque por alguna extraña razón han evitado mencionarlos. Evitan mencionarlo, es como si quisieran olvidarlo, pero esto pasó. Chicos, las piezas de marfil, adivina, ¿de dónde los trajeron? ¿De qué continente? África. Lee, por favor. Europa. Eran esclavos de origen europeo. Prisioneros de guerra. Lo que pasa, mi estimado alumno, es que en el siglo XVI, España era el país más poderoso de Europa y paraba prácticamente en pie de guerra en todos lados. Los ingleses eran otros, también estaban en pie de guerra. Cuando los ingleses o españoles ganaban una batalla, hacían lo que sabían hacer. Tomaban una ciudad y capturaban a las mujeres y niños y algunos hombres. ¿Y qué hacían con ellos? ¿Los mataban o los mandaban o los vendían como esclavos?
Como esclavos. Como esclavos. Una pregunta, si tú fueras uno de esos, ¿te conviene venderlo en Europa o venderlo en América? En Europa. Hijo, en Ah, no, Europa, en o sea, América. o sea, en su propio continente, donde se puede fugar. No, en América. En América, muy bien. No los mencionan, ¿no? Las piezas de marfil llegaron durante la conquista española, eran varios. Incluso había una canción infantil, que bueno, aunque esta canción infantil es de Estados Unidos, aunque la traducción habla de un pirata, de un adolescente de 15, 16 años, que se había hecho pirata. En realidad se había fugado de una granja de esclavos. Se había fugado de una granja de esclavos. Es una canción popular en Estados Unidos, que cantan los niños, ¿no? Se escapó de una granja de esclavos, llegó al muelle y chapó un barco y se unió a los piratas. Bueno, la opción era ser esclavo o ser pirata. La canción es curiosa porque termina en una frase donde termina en una frase que, pese a que estaban en la nave, nunca nadie lo tocaba. Y termina explicando porque era mujer. O sea, era en realidad era una muchacha que se había escapado, no un muchacho. ¿No? Es una canción popular en Estados Unidos. Pero bueno, se llama Jimmy. Si les interesa, la canción se llama Jimmy. Pueden buscar, está en castellano ya. Piezas de ébano. Son esclavos de origen africano. ¿Ya? Ah, sí, verdad. Saloma, Jimmy. Así se escribe. Así, con ese nombre lo van a encontrar. Saloma, que es Cantos Piratas, Jimmy. Y la van a encontrar. Ya. Piezas de ébano. Son esclavos de origen africano. Estos sí eran africanos. África subsahariana, para ser más específicos. ¿Ya? Eran tres, esclavos subsaharianos o a pieza de ébano. Por un lado teníamos al bozal. Ese no hablaba español, era el nuevo. Fue capturado en África y vendido a los europeos. Traído a América y llegó aquí. Como es nuevo y recién capturado, lo más probable es que hace menos de un año lo hayan capturado. Está asustado. No conoce las costumbres, no habla el idioma, tratará de fugarse, pero no sabe dónde ir. Pero aparte ese era el bozal. El otro tipo de esclavo era el ladino. Este señor habla castellano, habla español, ya está adaptado. Lo más probable es que viva aquí. Lo más probable es que haya nacido acá en América, es lo más probable. Ya conoce todas las costumbres y formas de incluso hasta de evadirse. ¿Ya? Una pregunta, jóvenes. En caso de una fuga de esclavos, ¿quién tendría más posibilidades de éxito? ¿El ladino o el bozal? El ladino. El ladino. Estamos en Ya, y te digo eso porque la siguiente categoría es el cimarrón. Esclavo fugado. Miren, eso de esclavo fugado es entre comillas, porque mira, hasta tiene casa. ¿Dónde vive el esclavo fugado? El esclavo fugado, ¿dónde vive, chicos? Palenque. El Palenque o Quilombo. Pregunta, ¿las autoridades coloniales sabían dónde estaban los palenques? Porque eran varios. ¿Sabían o su ubicación era un secreto? ¿Tú qué crees? ¿Sabía? Un Sí lo pueblo de sabía. esclavos fugados. ¿Su ubicación era un secreto bien guardado o todos sabían dónde estaban? todos No, ahí. secreto. Todos sabían dónde estaba. Dijo, ¿sabes qué es lo más triste? O lo más curioso es que todos sabían dónde estaba el pueblo. Les doy un dato. En Ica, el Carmen, era un antiguo palenque. Si tú vas a decir, pero profe, es fácil de llegar. Sí. ¿Las autoridades del virreinato no hicieron nada? No. ¿Por qué? Porque palabras textuales de la época de un miembro de los guardias de la colonia era, no me pagan para morir. Chicos, los palenques son centros poblados fortificados, donde los esclavos fugitivos están armados. Pregunta, ¿tú te atreverías a ir a recapturar a uno de ellos? Sabiendo que no, No, porque están armados. no.
muchos palenques, algunos palenques se dedicaron, algunos miembros de los palenques se dedicaron a asaltar los caminos. Con ellos era el problema, a ellos más los perseguían. Pero la mayoría se volvieron pronto campesinos y los más hábiles se volvieron comerciantes. ¿Ya? La mayoría, muchos se volvieron campesinos, pero los más hábiles, los más astutos se convirtieron en comerciantes locales. Tú sabes que el comercio hermana a los pueblos, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas a lo que te dije que querían evitar que se mezclaran? Pues bien, se mezclaron. Y así se dieron las primeras mezclas, muchachos. Español con... Chicos, ¿qué salió con un español con un indio? ¿Qué salió? Mestizo. Mestizo. Un español con un negro, ¿qué salió? Mulato. Mulato. Un mulato. ¿Y el negro y el indio? Sambo. Tambo. Pregunta, ¿se siguieron mezclando? Sí. Sí. Y Se siguieron. ¿Qué salía de las mezclas? Bueno, salía el cholo, salía el tercerón, cuarterón, segundón, el aceitunado, el lobo, el saltapatrás. Casi 40 denominaciones. Casi 40 denominaciones. Bueno, 30 y algo en realidad. Y aunque no lo creas, los españoles trataron de ponerle, perdón, corrijo, aunque no lo creas, las autoridades coloniales trataron de, a cada grupo que salía de la mezcla, trataron de ponerle un nombre y un puesto, o sea, en la pirámide social. ¿Me entiendes? Ahora, lo intentaron en el siglo XVI. Pregunta, ¿lo lograron? No. No. Un sistema basado en el color de la piel, en el color de la piel, sinceramente, ¿podría haber funcionado aquí en el Perú? No. Y peor aún, dividido en 40 grupos, casi 40 grupos, No. Tampoco. No. no. Así que cuando terminó el siglo, pero ojo, lo intentaron, las autoridades coloniales lo intentaron, en el siglo XVI. Cuando entramos al siglo XVII, tiraron la toalla. Y al final decidieron dividir a la población de la manera más fácil. Muchachos, ¿cómo podemos dividir al pueblo de la manera más simple? Dividan al pueblo de la manera más sencilla posible. A ver, ¿alguna idea? A ver, campeón. Esta es la división que va a funcionar en la colonia. Y es la razón por la cual los españoles se quedaron tanto tiempo acá. Chicos, ¿en cuántos grupos los dividieron? En dos. En dos. Solamente dos grupos. Clase dominante, clase dominada. Los que mandan, los que obedecen. Los ricos y los... ¿Qué sigue, chicos? Pobre. La pregunta. ¿Te parece esta es la forma más sencilla? Sí. Es la más sencilla. Pregunta, ¿alguien va a querer objetar esto? ¿Alguien va a querer oponerse a esta división? No. No. ¿No? Porque mira, por favor, lee la clase dominada, lee los que están abajo. Mira quiénes están abajo. negros y esclavos. No, toda la clase dominada, la clase baja. Toda la clase baja, lee. Diputados negros esclavos. Y aquí más está en la clase baja. Mestizos y castas indios más explotados. Ya, ¿quién más está en la clase dominada? Tallos Ellos y y Yalcono. Los criollos. Europeos y los ¿Quién criollos más pobres. está? Lean todos. negros y esclavos. Tallo. Son 4 grupos. Europeos y criollos. Europeos, ¿Por qué criollos, les ha costado trabajo leer mestizos y las- Están en primera línea y no han querido leerlo. Europeos y criollos pobres. Hijo, el hecho que hayas nacido en Europa, el hecho que nacieras en Europa, no significa que vas a mandar. Esta pirámide social es sencilla. Si tienes dinero, estás arriba. Si eres pobre, ¿dónde estás? Abajo. 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 ¿Puedes protestar? Claro que puedes protestar. ¿Los de arriba te van a hacer caso? No. No. Pregunta, ¿habían indios que estaban en la parte superior? Por favor, lean los que están al mando. Europeos
peninsular española. No, esa Nobleza península. indiana, criollos ricos y nobleza indígena. indígena. Pregunta, ¿habían indios que estaban en la clase dominante? No. Sí. No, Hijo, ¿cómo que no? ¿Y qué es la nobleza Sí. indígena? Sí, ¿Qué es sí, la sí. nobleza indígena? Sí. Sí, razón. Chicos, es la nobleza indígena. Eso. La nobleza indiana eran los criollos, pero ojo, ahí también habían mestizos. Habían mestizos. Criollos ricos. En realidad, esto podía ser tomado hasta entre comillas, porque a veces incluía mestizos que tuvieran dinero, e incluso indios comerciantes. La regla era muy simple. Si tenías dinero, podías estar arriba. Si eras pobre, estabas abajo. ¿Ya? Esa era la regla. ¿Ya, jóvenes? Esa era la regla. Una pregunta, ¿hubo europeos que creyeron que viniendo a América iban a mandar por el simple hecho de haber nacido en España? Sí. sí, Sí. Y Imagínate el choque que habrá sido cuando bajaban del barco y le decían, ¿eres del pueblo o de la nobleza? Y él decía, de clase popular. Y te mandaban con los indios, los esclavos y todo el grupo. ¿Te imaginas el choque que habrá tenido? Muy bien, chicos. Entonces, ya han visto, comprenderás que este sistema funcionó, ¿no? ¿Este sistema funcionó o no funcionó? Sí funcionó. funcionó. Y Porque era fácil, era muy sencillo. Los de la élite se encargaron de recordarles a las clases populares dónde estaban. Pregunta, ¿los de la clase popular trataron de rebelarse? Sí, Sí. Trataron de rebelarse, eso que no te quepa la menor duda. El pueblo siempre tratando de rebelarse. El problema es que no estaban unidos. Solo cuando se unían lograban algo. La nobleza, para que lo entiendan una vez. Nobleza peninsular, aristocracia española. Nobleza indiana, descendiente de caudillos y de los conquistadores. Se incluye acá mestizos. Nobleza indígena o caciques, también se incluye mestizos. Y para terminar, la economía colonial. Acá terminamos. Terminamos aquí, jóvenes. Economía colonial. Ahora, el sistema colonial, jóvenes, es mixto, ¿ya? Se combinó el feudalismo con el esclavismo. Llegaron a vivir 3 diferentes sistemas económicos: esclavismo, capitalismo y feudalismo. ¿Ya? Esclavismo, feudalismo y capitalismo. Esclavismo porque habían esclavos, no lo vamos a negar. Feudalismo porque habían yanaconas, indios de servidumbre. Y capitalismo porque, bueno, ya manejaban dinero, habían comerciantes y todo lo demás. Los principios son subordinación a los intereses de España, mercantilismo basado en la producción y compra de mercancías, intervención del régimen colonial, y solamente le podías comprar y vender a España, nada más. La principal actividad económica, como siempre, en esa época, la minería. ¿Ya? Ciclo del oro, cuando saquearon aquí, este es el ciclo del oro, saquearon templos, palacios, como están viendo en esta imagen. El ciclo de la plata, cuando comenzaron a extraer plata de las minas de Nueva España, de las minas zacatecas en Nueva España y Potosí en el Alto Perú. ¿Ya? La característica de la explotación minera es: los propietarios mineros, y esto que te quede bien claro, los dueños de la mina están obligados a pagar el quinto real. Chicos, el quinto real, ¿qué porcentaje de tu ganancia es? 20%. 20%. El rey de España obligaba a pagar a las minas que producían oro y plata a entregar el 20%. Una pregunta, ¿actualmente cuánto entregan las minas? ¿20% o menos o más? Mira que hicimos una guerra de independencia porque nos menos. Más. solamente pagan el 8%. Hay una anécdota que dice que hace 10 años atrás vino el rey de España. En esa época Juan Carlos, el rey de España. Él se puso a leer un semanario económico y dijo una frase muy, muy curiosa diciendo: solo cobran el 8%, nosotros cobrábamos el 20%. ¿Y cuánto de impuesto paga el pueblo? Lo que pagan 18%, cuando nosotros pagaban nosotros le subimos 9% y nos armaron una revuelta. Como quien dice, al menos algo bueno tenían. Ellos sí sabían cobrar impuestos, ¿sí o no? Sí. Al menos sí sabían cobrar, por lo menos. Nosotros no aprendimos. Ok. La mano de obra es reclutada a través de la mita minera.
Luego surgió la mita faltriquera, es decir, al indio se le paga por trabajar en la mina. La mina más importante es Potosí, produce plata, la mina más rica del mundo en su época. Castrovirreina producía oro y Huancavelica producía azogue, mercurio. Había un monopolio comercial entre España y sus colonias, había proteccionismo, ¿ya? Las instituciones coloniales que regularon el comercio fueron la Casa de la Contratación, que regula el comercio y migración. Sus sedes están en Sevilla y en Cádiz. Primero en Sevilla y luego en Cádiz. Estas son las rutas. El Tribunal del Consulado, que funcionaba en el Callao, creado por el virrey García Hurtado de Mendoza. Organizaba los barcos de guerra, la Armada del Sur, transportaba la mercancía que van a España, en fin. Esta es la Armada del Sur. El Tribunal del Consulado era mediador entre los conflictos que se daban entre los miembros de su gremio. Y tenían problemas, habían problemas para el comercio. Y los problemas eran contrabando y piratas. Acá tenemos un corsario inglés atacando un galeón español. Ese era el problema, chicos, que había en la época. Había producción manufacturera, en este caso los obrajes, que eran los talleres. Aquí explotaban a la gente. Estaban los chorrillos, luego estaban los chorrillos que eran telares en casas particulares. ¿Ya? Aquí trabajaban hasta niños, miren, hasta niños trabajaban, desde los 7 años trabajaban ahí. El único problema, chicos, es que para quejarse de los chorrillos, de los abusos, en Europa era peor. Ese es el otro problema. La agricultura y ganadería. ¿Ya? Habían haciendas que eran para por ejemplo, estaba el sistema de plantación. Cultivaban algodón y caña, donde la mano de obra eran esclavos. En la plantación, que funciona en la costa, los trabajadores eran esclavos. ¿Ya? Esto es en la costa. En la sierra funcionaba la hacienda, donde trabajaba el yanacona. Pero aparte estaba la estancia dedicada a la cría de ganado. Pero esto no es en el Perú, esto es en lo que hoy en día es Argentina. ¿Ya? Ahí se dedicaban a la cría del ganado. ¿Ya? Hoy en día todavía hay estancias ganaderas. La moneda, introducida por Felipe II en 1565, justamente con el virrey Toledo, llegaron y comenzaron, se fundó en Lima la Casa de la Moneda. O sea, en Lima empezamos a producir monedas. Y terminamos con esto, los impuestos, mi estimado alumno. Estos son los principales impuestos que pagabas. Almojarifazgo, impuesto de aduana. ¿Ya? Es decir, cuando tú compras algo al extranjero, este impuesto se mantiene hasta el día de hoy, tienes que pagarlo. El tributo, pagado solo por los indios. ¿Ya? ¿Ya, chicos? La alcabala, contribución a la venta de muebles e inmuebles. Es decir, joven, cuando vendes tu casa, tienes que pagar. Ojo, este impuesto es válido hasta el día de hoy. Campeón, vamos a imaginar que el día de hoy en la tinca te ganaste 5 millones de soles. Pregunta, sinceramente, ¿te van a entregar los 5 millones de soles? No. No. Tienes que pagar el impuesto para cobrarlo. Creo que el impuesto es 10% o 12 o 15 o 18%. Si no pagas, ya fuiste, no te dan el premio. Ya entiendes ahora cómo funciona la lotería, ¿no? Quinto real, pagado por los empresarios mineros, la cantidad de oro extraído. Media nata, esta es la razón por la cual hubo corrupción en el Perú, desde un inicio. Cuando tú obtenías un cargo público, tenías que pagar la media nata. Por adelantado, tenías que pagar el 50% de tu sueldo, por adelantado. Esto provocó la corrupción. ¿Ya? Otros impuestos, derrama, que son, mira, la derrama, donativo extraordinario que se obliga a hacer a los habitantes del virreinato cuando España está en guerra. Es una donación extraordinaria. ¿Ya? O sea, tú tienes que donar, sí o sí, para que España pueda mantener la guerra. Tú dirás, bueno, está bien, estamos en guerra, me tengo que aportar. Lo único malo es que España se pasó todo el siglo XVII en pie de guerra.
Eso fue lo único malo. Cabezón. Tú dirás, chicos, ante todo esto, dirás, ¿saben qué? Si me van a cobrar tanto, entonces no hago nada. Tengo mis tierras, no las trabajo. Tengo mi local, no hago nada. No trabajo, así no me cobran impuestos. Igual perdiste. Si no haces nada, pagas el cabezón. Impuesto a las tierras no trabajadas. Es decir, impuesto por no trabajar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen, chicos, los impuestos? Joven, ¿qué te parecen los impuestos? Hasta acá. ¿Qué te parecen todos los impuestos? ¿Era agradable vivir en la colonia? No, No, Pregunta, ¿la gente inventó formas para evadir todo esto? sí, sí. Sí, vaya que lo hicieron. No lo podemos culpar, ¿no? Ya, campeón. Vamos a la... ¿Dirigida? Sí, pero son preguntas abiertas, ¿no? Acabo de dar cuenta que son preguntas abiertas la dirigida. Ya, le voy a dar yo, mejor le dicto la respuesta de inmediato, ¿ya? Le voy a dictar la respuesta de inmediato, a ver. Le voy a dictar la respuesta de inmediato. La próxima semana yo voy a dejar una dirigida, voy a colocar una dirigida de 10 preguntas. Ya, te ayudo. ¿Qué son las guairas? Agrega, hornos artesanales para la minería, hornos artesanales para la minería. ¿Ya? 2. Los metales más importantes para España. Chicos, tú dime, son 2 metales. ¿Cuáles son? A ver, campeón, ¿cuáles son los metales más importantes? Vamos, chicos. Oro y plata. Muy bien, su compañero ya respondió. Oro y plata. Muy bien, Marcalaya. Muy bien, Renzo. Muy bien, joven Renzo. Las minas en México, Zacatecas, con Z, y Potosí, en Perú. Cuatro, ¿qué era el quinto real? El 20% impuesto. Cobra el 20% del oro extraído. Impuesto, coma, cobra el 20% del oro extraído. ¿Cuáles eran las funciones de la Casa de la Contratación? Escribe. En la número 5 escribe, regula el comercio y la migración entre España y sus colonias. Regula el comercio y la migración entre España y sus colonias. Esa es la 5. 6. ¿Qué eran los chorrillos? Taller textil. Taller textil en la casa de un particular. Taller textil en casa de un particular. 7. ¿Cómo fue la mita colonial? ¿Cómo fue la mita colonial? Obligatoria para los indios. Obligatoria para los indios. 7. Obligatoria para los indios. 8. ¿Qué era el yanaconaje? Trabajo servil del indio. Trabajo servil del indio. La 9, coloca simplemente representa al rey en la colonia, nada más. Representa al rey en la colonia. Porque una explicación larga ya sería ociosa, así que mejor representa al rey en la colonia. Y la 10, chicos, ¿cuántas audiencias eran en total? ¿Cuántas audiencias en total llegamos a tener? A ver, vamos a contar aquí. 7 audiencias, coloca, 7 en total. 7. ¿Ya? 7. Muy bien. Bien, campeón, tú mismo eres, entra y da el temático. ¿Ya, chicos? Den el temático, jóvenes. Ya, chicos, den el temático.
Ok, chicos, veo que ya están terminando. Ya, chicos, conmigo sería hasta la próxima semana, ¿ya, jóvenes? Fue un gusto, lo veo la próxima semana, jóvenes. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos, chicos. Entonces, ya salimos.